Hola bellas almas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté fluyendo en sus vidas. En el video de hoy vamos a analizar una película que se las recomendé hace muchísimo tiempo, pero que hace poco la volví a ver. Entonces cuando tú vuelves a ver una película, yo casi siempre me repito las películas que me gustan mucho, o sea, puedo ver 3, 4, 5 veces o más una película que me guste mucho. En este caso era la segunda vez que veía nuevamente esta película, pero cuando la volví a ver ahora es como que entendí muchas más cosas y es una de las películas que más fuerte me ha tocado, eh, que ha tocado como esa fibra más interna. Y en ese momento yo no tenía cero expectativa, era como que yo pensaba que había visto las mejores películas ya, como Matrix y otras, pero cuando vi esta película fue como wow, así como que incluso era como que superaba incluso los límites entre la realidad y la ficción, ¿sí? Incluso como que me llegué a como a sentir como wow, ¿quién hizo esta película? ¿Sí? Porque era como que retrataba partes también me sentí identificado con partes como de mi propia vida, etapas muy parecidas a las que vive el protagonista en la película. Entonces, wow, dije yo, esta película literalmente fue un antes y un después. O sea, me abrió la mente y aparte hizo como un tejido de todas las experiencias que yo había venido atravesando, ¿sí? Y es como que fue como una especie de rompecabezas que le puso orden a todo lo que yo había venido experimentando. Y es una de las formas en que recibo en lo particular la información. Les he contado experiencias donde he tenido incluso visiones eh, o entro en otras realidades multidimensionales que después en el plano físico, informaciones que experimento en el plano multidimensional, me llegan también luego los significados en el plano físico, o sea, llega todo, 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 todo. Entonces esta película fue así, o sea, yo la considero más que una película, la considero como una especie de recuerdo, ¿sí? De recuerdo tanto pasado como futuro, como una especie de recordatorio a lo que venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Así es que no todos van a sentir esta conexión que sentí en lo personal. Hay personas que literalmente pueden ver la película y no la van a entender nada o no les va a hacer clic para nada, pero hay otras que sí. Entonces por eso, para quienes vibran como yo, para quienes están en esta misma frecuencia, este video, ¿sí? Especialmente esta es una película para los 144.000, para todas aquellas almas que están activando el código 144.000, que son los 9, ¿sí? Por eso se llama The Nines, o los 9 esta película. ¿Por qué 144.000? 1 más 4 más 4 te da 9, ¿sí? Y de hecho el 441 también, la matriz espejo, también da 9. También como Battle Angel o Alita, Battle Angel, esa película que analizamos. Si no la has visto el análisis aquí en el canal, la puedes buscar. Y también en Alita ella se pone el número 99 también, porque representa la interconexión 144.441. Es una película también para los 144.000. Esta también, ¿sí? Entonces es una película que literalmente a los 144.000 les va a hacer mucho sentido, o sea, les va a llegar de una forma mucho más profunda. O sea, tú puedes ser alguien a lo mejor que está despertando en conciencia, igual te va a servir esta película. Puede ser una semilla estelar que no vengas a activar el código 144.000, igual te va a hacer sentido esta película. Entonces es muy potente. Pero este video es como complementario también para, digamos, ayudarte a entenderla mejor, porque es una película con mucho simbolismo, ¿sí? Con muchas frases crípticas y pareciera como no tener coherencia, un hilo coherente la película, pero cuando tú la entiendes desde una forma más elevada, la ves desde una forma más amplia,
tiene todo sentido. Entonces este video va a ser como para que también entiendas mejor cómo es la película, de qué se trata. Puede tener algunos spoilers, ¿sí? Entonces, si no quieres que te spoilee o te diga lo que va a venir en la película, te recomiendo que la veas, si quieres primero la película, y luego veas el video. Y si no te importa que te dé spoilers de la película, o si ya la viste, te puede ayudar a entenderla mejor, ¿sí? Igual posiblemente van a haber cosas que a mí se me hayan pasado, que no las haya captado o que se me pase decirlas aquí porque es una película con muchas frases, con muchos simbolismos. No lo voy a decir todo también para no, digamos, contarte toda la película, sino que las partes más importantes, ¿sí? Bien, es una película donde se divide en 3 vidas, ¿sí? Son 3 personajes, el mismo personaje, pero viviendo 3 vidas distintas. Estas son 3 vidas que están sucediendo de forma simultánea, ¿sí? O sea, están como sucediendo en diferentes líneas de tiempo, ¿sí? Lo que llamamos realidades paralelas, simultáneas o alternativas. Que esto es algo muy real, ¿sí? Que te recomiendo que poco a poco, en la medida que vas despertando en conciencia, que vayas poniendo en práctica sobre todo, por ejemplo, la meditación, no sé, si tú tienes práctica, por ejemplo, siempre te ha gustado practicar los viajes astrales u otro tipo de herramientas, en la medida que vayas ganando más experiencias, va a llegar un momento donde vas a comprender lo que son las realidades simultáneas, ¿sí? Esto es algo que se tiene que experimentar para entenderlo, ¿sí? Entonces yo en lo personal he tenido experiencias donde, y sigo teniendo experiencias donde entro en realidades simultáneas, donde tengo una vida muy parecida a esta, con este mismo personaje, pero que hay elementos que son distintos. Por ejemplo, estoy ocupando otro rol, las personas que están a mi alrededor también eh, tienen otros roles. Por ejemplo, me acuerdo que entro en una vida simultánea donde una persona que en esta vida había muerto, en esa estaba viva. Entonces cambian cosas en esas vidas simultáneas. Así que en nuestra mente, nuestro cerebro está programado para percibir esta. Pero a veces en la medida cuando expandimos nuestra conciencia, nos volvemos más multidimensional, nuestra mente también se vuelve de una forma más radializada, podemos movernos entre esas líneas temporales. Entonces yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado y me van a entender, pero para aquellos que no lo hayan experimentado, también para que vayan teniendo el conocimiento. Entonces, de eso se trata la película. Son 3 vidas que están ocurriendo de forma simultánea. La primera, o igual te las van a mostrar, al principio te las muestran de una forma lineal, te muestran la primera historia, después la segunda y la tercera. Y al final es como que se mezclan todas cuando el protagonista ya está como entendiendo, ganando todo ese conocimiento y esa sabiduría, está recordando, ¿sí? Cuando recuerda su origen. Entonces, bien, en la primera parte se llama El prisionero, ¿sí? Y en esta parte el protagonista es un actor que se llama Gary, ¿sí? Y Gary es un actor muy famoso que tiene como una especie de colapso eh, y en ese colapso empieza como a quemar todo, empieza después luego o sea, como que esa vida que vive está como colapsándolo, empieza a tener también una serie de eventos donde empieza a haber mensajes crípticos por todos lados, como que la Matrix empieza a hablarle con números, con señales, como a muchos de nosotros nos está sucediendo. Y, y el protagonista, de hecho, en una parte consume drogas para ver si siente algo distinto, ¿sí? O se evade de esa realidad que está percibiendo. Y de hecho, luego se, de que sale de los efectos de esas drogas que consume, se pone a conducir y
Y de hecho incluso va, empieza a ver todo tipo de señales, como que se producen bucles que se repiten y aparece junto a él mismo, pero con otra ropa, otra apariencia. Y era esa vida simultánea, como que se están cruzando las realidades. Y puede ver a su versión multidimensional, la ve ahí al lado y tiene un choque. Me parece que es así la primera parte, ¿sí? Y choca, y bueno, luego de ese accidente lo llevan detenido, ¿sí? Lo llevan con arresto domiciliario. Y él tiene como una especie de manager, una mujer, que a la vez es como una especie de guía. Entonces lo deja en una casa y le dice, ya, no puedes seguir haciendo todo lo que estás haciendo, quemaste un montón de cosas, luego te fuiste a drogar y ahora tuviste un accidente, no puedes seguir en esa vida, en ese ritmo, ¿sí? Y, y bueno, ella le dice, aquí en esta casa vas a estar tranquilo, siempre y cuando cumplas las reglas. Te vamos a poner una tobillera y esa tobillera, si tú cruzas esta línea, le marco una línea, si tú cruzas esta línea va a sonar una alarma y va a llegar la policía. Entonces, para que no te metas en problemas, cada vez que tú quieras algo, me llamas por teléfono y yo te lo traigo. Entonces, bueno, él empieza a vivir ahí en esa casa solo, pero sigue teniendo experiencias extrañas. Empieza de pronto a ver frases crípticas como los 9, tú eres un 9, y otras frases crípticas como el perro dice 9, el, dos trenes cruzan un bosque, puras frases como crípticas empieza a recibir. Y estando ahí en esa casa empieza a sentir ruidos arriba en el segundo piso. Y él piensa que está embrujada la casa, ¿sí? Como pasos, ruidos. Y incluso pone trampas para ratones por si hay también ratas en la casa. Y bueno, ahí empieza también, o sea, en ese encierro empieza a tener todo este tipo de experiencias extrañas. Estando ahí en ese encierro conoce una vecina. Esta vecina también está como en una especie de aislamiento y es como él. Si tienen como al mirarse, tienen como una química, pero que va mucho más allá de lo físico también. Va como mucho más desde lo espiritual. Y se empiezan a conocer y ella como que eh, esta vecina empieza a conectar mucho con él y a la vez empieza a tener como un poco de roces o aversión hacia la chica hacia esta manager que lo cuida ahí en la casa, ¿sí? Que es como su protectora, su guardiana también. Entonces empiezan a tener como un roce entre ellas. Esta chica que lo cuida a él es muy extraña, es como que hace un papel como de humana normal, pero es como que sabe mucho más de lo que muestra, como que sabe cosas incluso del protagonista que él mismo no sabe, ¿sí? Él está como en un estado de amnesia, viviendo la vida, viviendo el mundo, viviendo ese rol de actor o de actriz, y ella como que incluso sabe muchas cosas de él, pero no se las dice. De hecho, a veces le dice una frase extraña y después es como que se arrepiente. ¿Qué me dijiste? No, nada. Y es como que le dice cosas crípticas, lo mira extraño y, y es como que ella lo está cuidando ahí, como una especie de guardiana de que no se salga de los límites que ella le estableció de esa casa. Y bueno, en cierto momento ya esta mujer, la vecina, en una de las partes donde están ahí juntos conversando, y le dice que yo te puedo contar quién eres, o sea, tú em, en estos momentos estás como en un estado que no recuerdas tu verdadera esencia, pero tienes que salirte del control de ella, le dijo. ¿Sí? Y yo te puedo llevar a un lugar donde tú puedes recordar. Y bueno, ahí esa primera parte termina cuando él sale corriendo y ella le dice, no cruces esa línea, le dice. ¿Y qué pasa si cruzo la línea? No sé qué puede pasar, le dice su cuidadora, porque estaban como discutiendo.
y él cruza la línea y ¡fum! Es como que se disuelve todo y termina la primera parte. Ahí empieza la segunda parte o la segunda vida, donde se llama Gavin, el protagonista, el rol que está jugando en esa vida, que es una especie de guionista de un reality show, ¿sí? Entonces él se encarga de hacer los estudios, de elegir los personajes, de obviamente hacer los guiones, etcétera, de escribir. Y están ahí en esa otra vida, están los mismos personajes que en la primera, solo que están ocupando otros roles. Por ejemplo, la que era cuidadora en esa primera vida es acá la actriz de la especie de reality show que está produciendo de la serie. Él es el guionista y la otra chica que era la vecina, la que lo incitó a salirse de esa casa, es como una amiga, una productora también de ahí, de donde trabajaban. Entonces estaban todos como trabajando detrás del set. Ahí también, incluso en esa otra vida simultánea, empieza a recordar como a tener como determinados lapsus, a ver que hay determinadas escenas que él grabó y que al verlas dice, pero yo no recuerdo haber grabado esto, o cambios, cosas que se repiten, bucles, etcétera, cosas extrañas que empiezan a pasar en su entorno. De hecho, una de las partes más fuertes en esta segunda vida es donde están como detrás de una especie de cristal, un cristal polarizado, donde ellos pueden ver a las personas que están detrás del cristal, pero las personas que están del otro lado no saben que las están observando, como en determinados lugares donde hacen interrogatorios. Ciertas policías ponen estos vidrios donde las personas que están siendo interrogadas no ven a nadie del otro lado, pero los que están del otro lado sí los ven. Entonces sí. Y él estaban haciendo como una especie de encuesta sobre la serie, sobre los roles de los personajes, si les gustaron o no la historia, a varias personas que estaban respondiendo esa especie de encuesta. Y él estaba con la chica con la que la primera vida era la vecina, ¿sí? Estaban ahí los dos como colegas y estaban viendo a esas personas, analizando lo que estaban respondiendo. Y de pronto uno de ellos, de los que estaban ahí escribiendo, estaba sentado y estaba mirándolo fijamente a través del vidrio. Y le dice, pareciera que ese hombre como que me estuviera mirando, pero no me puede ver, le dice, porque está este cristal que impide la vista. Pero pareciera como que me estuviera viendo, ¿verdad? Y se ponen a reír. Y de pronto este personaje lo está mirando, se pone de pie, se levanta, camina hacia el vidrio y empieza a mirarlo y a golpear el vidrio y le dice, despierta, esta realidad no es lo que tú piensas, ¿sí? Esto no es lo que tú piensas. Y le dice una frase críptica y también como que todo se disuelve en la nada, algo así es la frase que le dice. Y le golpea el vidrio. Y todos los que están del otro lado del vidrio dicen, este está loco. ¿A quién le está hablando si no hay nadie del otro lado? Y él estaba como, es como una especie de, una analogía de las personas que están despiertas, que pueden ver cosas que otros no ven, ¿verdad? Y para los que no ven, está loco, ¿sí? Entonces, para muchos de los que estamos despertando en conciencia, nos consideran locos en algún momento. Entonces, esta persona sí lo estaba viendo a través del velo. Y él queda bastante choqueado porque después de esa experiencia. Y también en esta otra vida es como que empieza a recordar más, empieza a tener como especies de déjà vus y cosas por el estilo. Y, y al final esta escena termina donde él sale como, siente como que está siendo grabado en todo momento, como una especie de, está como en una especie de reality show, el mismo que estaba produciendo el reality show, se siente como que su propia vida es un reality, como que él es como una especie de actor también que está siendo vigilado las 24 horas por cámaras.
¿sí? Entonces entra como en un colapso también. Y esto me hace recordar mucho a una película que me vi hace poco también de Jim Carrey, que se llama The Truman Show. Una película muy antigua también que para muchos puede ser, no la van a entender, para muchos, pero para otros que están ya despiertos en conciencia es como una película que te hace caer velos. Es muy potente la película también de Jim Carrey y donde también se trata de esto, como que está siendo vigilado en un reality show las 24 horas del día. Y él es el personaje, ¿verdad? Es muy parecido a esta película. Se las recomiendo también, The Truman Show. Entonces en esta parte, claro, se siente como que está siendo observado, sale corriendo y se pone a mirar a las personas que están caminando como autómatas, como si fueran personajes de un videojuego, y todas llevan un número arriba de la cabeza. Unos llevan el número 6, otros 7, otros 8, y él llevaba el número 9 aquí en la cabeza. Y ahí termina la segunda parte. Y finalmente pasamos a la tercera historia, que es esta última vida, donde él está ocupando el rol de un diseñador de videojuegos que se llama Gabriel. Aquí vemos el código del arcángel Gabriel, este ser Elohim, creador, y vemos también que de hecho en las otras vidas los nombres son muy parecidos. En la primera se llama Gary, en el actor. En la segunda, donde es guionista, se llama Gavin. Y en esta última se llama Gabriel, ya el código de la conciencia Elohim a la que pertenece. Y bueno, aquí en esta vida él, como les digo, es un diseñador de videojuegos. Y en esta está casado con la chica que en la primera vida era su cuidadora, ¿sí? Como su especie de manager. Aquí está casado con ella y tienen una hija que es muda, no habla, pero que es muy psíquica, tiene muchos dones y que en la primera vida, en una escena también, aparece, se la encuentra, no es su hija, pero se la encuentra, es como una especie de ángel que le muestra una señal que dice conocimiento. Y bueno, en esta última es su hija, esa niña, y están como en la naturaleza, andaban paseando y se les daña el vehículo donde iban viajando y se quedan ahí detenidos en la naturaleza. Entonces de hecho no tenían señal telefónica y para pedir una grúa, ¿sí? Que los sacaran de ahí. Entonces él les dice espérenme aquí en el vehículo, en el carro, y yo voy a ir a un lugar alto para tener señal, para buscar señal y pedir ayuda. Y en eso que él se va, llega, va caminando por una carretera buscando una parte alta y se encuentra con esta mujer que en las otras vidas era esta vecina, ¿sí? Que le dice como con la que tuvieron esa conexión como espiritual, y también aquí tienen como una conexión y ella le dice yo te voy a ayudar, acompáñame a mi vehículo y si quieres yo te llevo a un lugar donde puedas pedir asistencia. Y en ese camino, donde en camino a buscar el vehículo de la chica, ella le dice, le empieza a hablar y le empieza a contar su vida, estaban como conversando, y, y le dice, le ofrece tomar agua, y él toma y se empieza a sentir como extraño. Y le dice que me diste y empieza a ver como nublado y es como que le hubiera dado algo para despertar, como cuando Neo se toma la pastilla y le empieza a decir tú no perteneces acá, y eso que le dio de hecho le empieza a traer como recuerdos de las otras vidas, a traer como flashes, y le dice tú no perteneces acá, tú perteneces con nosotros, ¿sí? Perteneces a los 9, porque esta chica, esta vecina que era en la primera vida, la colega, también era del mismo grupo de él, de los 9. Solo que te has olvidado de quién eres y necesitas recordar quién eres para volver a donde, a donde perteneces, ¿sí?
Y aparece de hecho un grupo de personas ahí que también son parte de ellos, de los 9, y le dicen tienes que venir con nosotros. Así es que te vamos a dar, esta noche para que te despidas de tu esposa y mañana ya nos vamos. Y él como que empieza a recordar y cuando vuelve se había arreglado el vehículo. Y la niña también estaba como preparando, la niña como que ya sabía, ya intuía que había recordado su padre quién era. Y también ella como que ayuda a recordar a su mamá en esa vida. Le empieza a recordar eh, que, quién era él, ¿sí? Y ella también empieza a recordar, a tener como flashes de esas otras vidas simultáneas, como que se empiezan a interconectar esas vidas. Y, y bueno, ya después se van a dormir y al otro día él se levanta de madrugada y están en la casa y ella le dice, te tienes que ir. Y dijo, no, 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 sí, yo lo sé, ya sé que te tienes que ir, que ha llegado tu momento de irte. Y él le dice, pero me puedo quedar. Y le dice, no, no, te tienes que ir. Y ahí empieza a tener como una serie se empiezan como a mezclar la historia en esta parte final. Se empiezan a mostrar escenas de la primera vida, cuando era un actor. En esa escena que se muestra, están como antes de que él saliera corriendo y cruzara esa línea en la primera vida. eh, Ella le está diciendo, te tengo que contar algo. Ahí es como que empieza a confesar todo lo que ella sabe. Y le dice, tú no eres quien piensas, tú eres un ser multidimensional, le dice. Tú eres un 9. Y él le dice, pero ¿qué es un 9? ¿Qué significa? Y ella le dice, si Dios o la divinidad es un 10, los 9 son los que están más cercanos a la divinidad. Están también los 6, le dijo, los 6 son los animales, o los monos, dice, los monos son 6, los humanos son 7, los koalas son 8, y él le dice, ¿qué son los koalas? Son seres que tienen poderes telepáticos, que pueden modificar el clima, incluso, eh, que toman forma humana, ¿verdad? Un koala es como el símbolo de un oso gris que vive en un árbol. ¿Sí? El árbol representa la conexión entre cielo y tierra. Y ellos son como que se mueven como intermediarios. Entonces son seres que toman o encarnan en cuerpo físico, pero que activan también, traen activos dones extrasensoriales más allá de los que activan los humanos, ¿sí? Como telequinesis, telepatía, etcétera. Están los koalas, que son los 8, le dice, y estás tú, que son los 9. Los 9 son los que diseñaron la realidad, esta Matrix, por así decirlo, este simulador. Y generalmente lo que eres tú es una conciencia más grande, y esa conciencia, ese jugador, juega con más de un avatar en estos planos de materia, ¿sí? Que estos cuerpos físicos son como los avatares donde encarna parte de la esencia de esa conciencia que tú eres grande. Entonces esas 3 vidas que estaban ocurriendo simultáneamente en la película estaban siendo proyectadas por este ser, ¿sí? Estaba jugando con 3 avatares en esa película. Y, y wow, él empieza como empieza como a recordar todo eso en ese último momento. En la otra vida también, sí, ahí le empieza a ver todo el simulador, en esa parte donde él era guionista también, cuando empieza a entrar en esa crisis interna, empieza a ver que todo afuera empezó como a colapsar, a volverse muy caótico. Entonces ahí también los 9, le decía a ella, son tan poderosos como crearon esta realidad. em, Pueden destruirla con sus propios pensamientos incluso. Así que por favor, no la destruyas, le dice. Eh, Viniste hace miles de años a la Tierra, le dice. Tú creaste esta realidad.
este simulador, al principio venías a visitarlo de vez en cuando y luego poco a poco te fuiste apegando tanto a este videojuego, a esta realidad, que empezaste a encarnar, a proyectarte en cuerpos ahí dentro para empezar a experimentar lo que se sentía aquí. Fuiste todos los grandes héroes de la historia, viviste todos los tipos de roles y es momento ya que vuelvas a salirte del juego porque te has quedado atrapado en los lazos que has creado aquí con los seres, en las emociones, en los roles y es necesario que recuerdes tu grandeza para que vuelvas, ¿sí? Y le dice, pero ¿qué va a pasar contigo si me voy? No, todo va a estar bien, le dice ella. Todo, la vida aquí va a seguir, los humanos aquí en este simulador van a seguir con sus vidas, todo va a seguir de forma armónica porque no dependen de ti, ¿sí? Así es que puedes irte tranquilo. Y ahí él siente como un alivio y dice, bueno, se despide y empieza como a ver que la realidad empieza como a colapsar y, y él traía una pulsera verde como esta. Justo fue muy sincrónico porque esta pulsera la adquirí, me acuerdo que un hermanito en Argentina, esta pulsera me la traje de Argentina hace bastantes años, en Córdoba, en Capilla del Monte, en esta ciudad intraterrena de Erx, un lugar muy mágico allí, donde eh, tuvimos como una especie de reunión cósmica, me acuerdo, en esa experiencia fue muy mágica, esa experiencia que viví allá. Y conocí hermanitos que hasta el día de hoy, mi hermanita Laura, seguimos en contacto. Y esta pulsera se la compré a un hermanito que estaba vendiendo pulseras. Nos compramos, yo me compré esta verde y Laura eligió una morada, una violeta. Y las compartimos como señal de fraternidad, de amistad. Y, y esto me pareció muy sincrónico porque al final de la película el protagonista traía una pulsera verde igual a esta. Se la quita y cuando se la quita, la rompe, empieza como la realidad a disolverse, ¿sí? Empieza como esa frase que le había dicho el hombre cuando le golpeó el vidrio, como que todo se disolvía en la nada, la realidad se empezaba a disolver y él empezaba a salir. Se volvía como pura energía y salía y empezaba a ver todo desde el cielo y la realidad donde estaba ella, o sea, la chica con la que estaba casado en esa vida, ella quedaba bien, después como que despertaba ella, ¿sí? Después de que él se iba era como que todo se movía, se transformaba la realidad y ella aparecía en una casa con la hija, pero estaba casada con otro hombre, con otra persona, cuando despertaba. Ocurría como en un instante, todo cambiaba y se reacomodaba y ella estaba casada con otro. Ella recordaba al que se había ido, al muchacho que se había ido, a Gabriel, pero la niña también lo recordaba, pero seguían como en secreto con este nuevo esposo que tenía, ¿sí? Y él iba viendo todo desde arriba, todas esas vidas se fusionaban y se ve al final como un octaedro, la geometría de los 144.000, subiendo con muchos octaedros. Él era el verde, iban de otros colores también, subiendo todos hacia una especie de luz, hacia la fuente, iban todos. Entonces, de hecho, justo en esa parte me acuerdo que la estaba viendo y eran las 144 de la madrugada y le saqué una captura y, y aquí se las comparto también. Fue muy sincrónico cuando aparece la geometría del octaedro del campo Merkaba en total equilibrio y se van hacia la fuente. Y bueno, ahí termina, ¿sí? Más que una película, yo la siento como una especie de recuerdo de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, especialmente los 144.000, porque esta es una película especial para los 144.000. Y, y es como que muchas veces uno
uno mismo ha pensado como que es víctima de las circunstancias externas o es víctima de otras entidades que manejan este simulador, eh, etcétera. Pero esta película te viene a recordar de que lo que nosotros somos es tan grande, ¿sí? Los nueve, que estamos empezando a recordar quiénes somos, pero lo que nosotros literalmente somos los que creamos este videojuego, los que creamos esta realidad. Imagínense lo fuerte que somos, lo grandes que somos. Obviamente, a veces es difícil comprenderlo porque estamos en uno de esos fractales, en uno de esos avatares, pero mientras ese fractal, este avatar, vaya anclando más sabiduría, más conocimiento, va a ir teniendo un entendimiento mayor y va a ir despertando todo ese potencial. Muchos dicen que si llegara a pasar algo tan fuerte en el planeta, no sé, una invasión, un blue beam, algo que trataran de hacer para desestabilizar, en esos momentos los 144.000 sacarían todo su poder, que incluso podrían disolver todo. O sea, me pongo a pensar, ¿y si nosotros mismos también creamos a estas entidades, a estos seres que a veces están del lado oscuro, que nos ponen esas piedras en el camino? ¿Y si nosotros creamos todo esto para ganar toda esa experiencia, para vivir todo esto y para recordarnos, obviamente, porque a través de los contrastes, a través de los seres que nos dan miedo, de las cosas que nos dan miedo, vamos haciéndonos más fuertes? O sea, al enfrentar esas cosas nos vamos haciendo más fuertes. Entonces, y si nosotros creamos todo esto, somos tan grandes que creamos todo, lo que llamamos los controladores, las élites, las logias, si todo eso lo creamos nosotros, ahí te lo dejo. Eh, entonces eso, te da mucho que pensar. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí el video. Es una película que te la recomiendo, está aquí en YouTube. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la veas, ¿sí? Y bueno, si llegaste hasta el final, si eres parte del 1% que se queda siempre hasta el final de los videos, vamos a dejar un código secreto. Este código va a ser pulsera verde, ¿sí? Incluso cuando vi esto de la película y vi esta pulsera verde, a veces la realidad supera la ficción. Entonces son cosas muy sincrónicas, muy mágicas que van pasando. Y, y eso, quiero que integremos que la realidad es más mágica de lo que piensas, ¿sí? Y eres más grande de lo que crees ser. Así es que, bella alma, déjame ese código, pulsera verde, y nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.